Muchos de nosotros no conocemos todos los eventos históricos de David, pero todos sabemos que era el hombre conforme al corazón de Dios. David sabía esperar en Dios, buscaba la voluntad de Dios por encima de la suya propia. ¿Hacemos eso nosotros? Incluso en su pecado, David fue sensible a la confrontación de Natán. ¿Somos sensibles nosotros cuando cometemos un pecado y viene un hermano y nos exhorta? ¿O nos enojamos? Porque no entendemos que no es el hermano, es Dios a través del hermano. David tenía un carácter piadoso. Hoy vamos a aprender por qué este hombre era conforme al corazón de Dios. Y para poder comprender eso, estaremos viendo brevemente 3 etapas de su vida. La primera es su juventud, alrededor de 10, 19 años. Estamos seguros que tenía menos de 20 años, porque en número 1:3 dice que todo hombre más de 20 años debe de ir a la guerra. Y David no iba a la guerra, él iba a llevar alimentos a sus hermanos. Quiere decir que él era menor de 20 años. Luego vamos a ver la segunda etapa de su vida, que es la etapa donde él tiene el vigor. De los 20 a los 40. Yo estoy ya en el último año del vigor. Ya después de eso, ya no hay fuerzas. Me canso. Digo, a veces salto una cosita. ¡Ay, mis rodillas! Digo yo. Para orar tengo que poner una almohada porque me duelen las rodillas. Y eso que no oro mucho. Sabemos que a los 30 años fue cuando él empezó su reinado. Porque la Biblia lo dice también. En 2 Samuel 5:4. De 40 años en adelante, sabemos que él reinó de los 30, 40 años. Quiere decir que él falleció alrededor de 70, 71 años. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen más de 70 años? Uno. ¿Usted? ¿Todavía no? 74, el pastor Oscar. Y el hermano, denle la mano al hermano Julio. Van a ver que bien ahorita se la va a agarrar. Como yo digo, ¿verdad? Con callos, pero bien sólida, ¿verdad? En cambio yo una mano bien suavecita. Porque Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera distinta y diferente. Amén. En su juventud, él fue pastor de ovejas. Fue ungido como rey. Y como rey fue el candidato menos apropiado. Le dice, ¿no tenés otro hijo? Sí, hay uno que anda por allá pastoreando. Ese era el que Dios llamó, al menos indicado. Así como todos los que estamos aquí. Porque ninguno de los que estamos aquí éramos los más indicados para estar aquí. Yo viví una vida bien tranquila en el anonimato. No era vago, no hacía nada malo. Yo puedo decir que yo fui un buen hijo. Puedo decir porque al final mis papás saben si sí o no. Pero un muchacho que si no estuviera en la iglesia nadie supiera quién es Henry Antonio. Pero gracias a Dios, Él sacó cada una de nuestras vidas del anonimato. Y nos dio posición a ser hijos de Dios. Y eso lo cambia todo. Si se pueden llevar algo hoy, llévense eso. Que somos hijos de Dios. Él fue músico y adorador en su juventud. Tocaba el arpa. Adoraba cuando el rey tenía problemas, cuando el rey estaba atribulado. Y venció a Goliat, relata la Biblia. En su etapa de vigor, David huye de Saúl, el celo del rey. Saúl mató a 1000 y David
David en el desierto. En el vigor anduvo David en el desierto con sus hombres peleando batallas. En medio del desierto, David honra la muerte del rey Saúl y Jonatán su amigo, porque nunca alzó la mano contra el ungido, aunque tuvo 2 oportunidades para hacerlo. Relata la palabra, amén. En pleno vigor, David es proclamado rey. David trae el arca a Jerusalén. David extiende sus dominios a lo máximo de Israel, quien pues después no hubo más terreno que capturar. Al contrario, perdieron. Pero luego llega David en los años 40 más adelante, calculando más o menos, ¿verdad? Y él comete un error. David y Betsabé, todos conocen esa historia, ¿verdad? Llega Natán y amonesta su vida. Y como hombre de Dios, conforme al corazón de Dios íntegro, aceptó. Luego sucede el evento, amén, de Amnón y Tamar, sus 2 hijos, y que uno de ellos comete incesto con su hermana. Luego podemos ver la rebelión de Absalón hacia su padre. Y al final vemos el corazón del padre. Y quisiera leer eso según de Samuel 18:12. Porque el corazón del padre al final quizás no hubiera tenido eso en el principio de su juventud o en pleno vigor. Y dice, el hombre dijo a Joab, aunque me pasare 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Porque el joven Absalón cometía errores. Pero ya el David de 40 años en adelante ya tenía otro pensamiento. Miraba las cosas de otra manera. Y yo le puse así, la primera etapa de su juventud era la paciencia del llamado que él vivió. Porque me tocó el fruto, una de las características del fruto, que es la paciencia. La paciencia del llamado. En su etapa de vigor fue la paciencia en medio del proceso. Y por último fue la paciencia puesta a prueba. La paciencia del llamado es la que todos tenemos. Dios nos llama, te voy a usar. Uno quiere hacer algo para Dios, pero somos impacientes. No sabemos esperar el llamado. Nos frustramos y no entendemos por qué. Y yo les digo por qué no entienden por qué. Porque no entendemos lo que es la paciencia. Y por eso nos enojamos. Por eso nos frustramos. Por eso ponemos la mirada en el hombre. Mas no sabemos que en medio de ese proceso es Dios que está obrando. Luego está la paciencia en medio del proceso. Hemos sido llamados, ya pasamos de llamados y ahora estamos oficiando. Pero en medio del oficio de estar haciendo el llamamiento que Él nos llamó, ¿qué hacemos? Nos quejamos por lo que estamos viviendo. Nos quejamos porque trabajar con el ser humano es demasiado difícil. El hombre es difícil a trabajar. Si no me equivoco, dijo el pastor Javier la semana pasada así. Tenemos llamamientos y estamos trabajando en algo que Dios no nos llamó. Aquí lo tengo. Andaba trabajando, me gozo en mi trabajo. Y yo le digo a Ana, es que estoy haciendo algo a lo que Dios no me llamó. Pero por medio de mi trabajo, yo sé que Él está formando un carácter en mi vida. Esta mañana fui a hacer algo. Estaba orando por alguien. Y alguien me dice, ¿y qué estabas haciendo? Estoy haciendo mi trabajo. Orar por una persona. Y le digo, Ana, no sé por qué dije estoy haciendo mi trabajo.
Pero es nuestro trabajo orar por el necesitado. Y debemos de estar orgullosos cuando nos llaman, tienen una necesidad. Ayude, venga a orar. Le dije, Ana, si alguien me llama ahorita, depende a dónde está, le digo. Tomo dos decisiones. O te vas conmigo o te voy a dejar a la iglesia. Pero hay una necesidad. Pero muchas veces decimos, voy a orar en mi mente, voy a orar en mi casa. No, hay momentos cuando somos portadores de la presencia de Dios en nuestra vida, que somos capaces, que solo por la misericordia de Dios, nosotros llegar en un lugar y cambiar el ámbito, la atmósfera de ese lugar. Pero eso es cuando andamos llenos de Dios, amén. Cuando andamos en comunión, amén. No cuando no andamos oyendo lo indebido, amén. Cuando andamos con malas conversaciones, con malas amistades. Si somos luz en medio de las malas amistades, pero luz de verdad, sigan allí. Pero si somos media luz, aléjense. Alejémonos. Porque al final esa luz se va a apagar. Porque en vez que ellos se conviertan a nosotros, nosotros nos vamos a convertir a ellos. Pero si andamos con fuego y somos una antorcha, se quemarán los yugos de ellos. Porque a veces intentamos ser demasiado religiosos y solo andar con el que dice ser santo. Pero a veces es bueno andar también con el que no es santo. Pero la santidad que portamos los va a tocar. Tiene que tocarlos. Yo digo siempre en mi trabajo, mi patrón me dice, el problema tuyo es que eres demasiado honesto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a mentir? No, mi estilo de vivir es de ser honesto, de ser íntegro. Entonces ahora le digo, Ana, para que ya no me diga eso, pues si me preguntan digo, si no, no digo nada, no estoy mintiendo. Pero cuando me preguntan tengo que decir la verdad. Porque si queremos ser cristianos de verdad, hay que vivir con esos principios. Que lo que yo digo es sí, mi sí es sí, mi no es no. Ser un hombre de una sola palabra. Ser un hombre de transparente, honesto, íntegro. Las dos primeras etapas de su vida podemos ver que él ejerció la paciencia. Y aquí es donde me voy a detener lo que queda del culto, amén. La paciencia, hupomone, y lo practiqué en mi casa un montón de veces, amén. Así mismo. Y yo le dije, usted va a entender mejor que todos el mensaje, hermana Yolanda. ¿Y cuál es esa paciencia y a dónde se encuentra esa paciencia? En Santiago 1:3. Porque yo siempre he dicho que el español y todas las lenguas tienen su diferencia. En francés decimos j'aime ma voiture, j'aime ma femme. Es lo mismo, es la misma palabra, pero el amor no es lo mismo. Porque yo no puedo querer a mi mujer como yo quiero mi carro, ¿verdad? Pero en español yo puedo decir, quiero mi carro, amo a mi mujer. ¿Verdad que ahí ya es diferente, verdad? El amor cambia. Así es la paciencia en la Biblia. Hay dos tipos de paciencia. Y la primera es esta que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora les voy a enseñar otro versículo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y vuelve a aparecer la palabra paciencia, pero no es la misma paciencia que está hablando el autor. No es la misma. Y por tanto, en español se dice lo mismo, pero en griego no es lo mismo. La palabra hupomone y la segunda, que es esta, que es macrotumía, se traduce como paciencia en español,
pero ellas no son exactamente sinónimas. Para nosotros el español, amén, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Capacidad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y yo le decía a Ana, yo siempre he pensado que yo soy un hombre paciente. Con ella, con ustedes, pero al final me di cuenta que yo no soy paciente. Yo le dije a ella, yo soy tolerante. O soy tolerante o me da igual. Es una de las dos. Porque paciente ya sé que no soy. Yo soy bien impaciente en muchas cosas, así como ustedes. Entonces le digo, o soy tolerante o me da igual. ¿Qué soy? Yo le digo a Samuel, porque siempre es Samuel, Samuel, para Samuel, 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 y le puedo decir Samuel como 20 veces. Fuera otro padre, le dijera 1, 2, y ya no hay 3. Pero hay ocasiones de una Samuel y le cayó al pobre Samuel, porque yo fui impaciente. Quizás yo no le expliqué lo que yo quería de él. Quizás él no entendió. Samuel me dice a veces, es que tú no me entiendes. Y le digo, no es que yo no te entienda. Es que yo te entiendo, es que tú no hablas bien. Si tú hablaras bien, yo te entendiera bien. Entonces el problema no es que no seamos pacientes. Es que muchas veces quizás no decimos las cosas como quisiéramos que fueran hechas. Pero Dios es un Dios bien claro en la Biblia. Ahora, ¿Dios es paciente o es tolerante con nuestra vida? Después de este mensaje van a aprender que Él no es paciente, que Él es tolerante con nuestra vida, porque todos los días pecamos. Todos los días y a cada rato andamos pecando. Mas su misericordia es nueva a cada amanecer sobre nuestra vida. Pero pensamos que Dios es paciente como yo lo entiendo en mi mente. Por eso decimos Él es paciente, porque creemos que Él piensa como nosotros, que Él es como nosotros. Pero Él no es como nosotros y no piensa como nosotros. Cuando escudriñamos la escritura encontramos dos palabras totalmente diferentes para paciencia, y una de ellas depende de la otra. Y la primera que vamos a ver, y ya les hablé de las 3 etapas de la vida de David, y una de estas entra en 2 etapas de su vida, que es la paciencia hupomone. Es la cualidad de soportar las pruebas. La paciencia que crece bajo la prueba. Esta paciencia produce en ti constancia y resistencia. Fe. Pongan Santiago, por favor. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es la paciencia que nosotros vamos a poder soportar, que vamos a ser probados en nuestra paciencia. Porque esta va a producir en nosotros constancia y resistencia. Y la constancia y resistencia produce en nosotros ¿qué? Fe. Porque en medio de la prueba, cuando estamos metidos, que estamos siendo sacudidos, ¿cómo salimos de allí? Me dijo en una ocasión la pastora, cuando viene el soldado de la guerra, ¿a qué huele? Y yo le digo, a cenizas, a fuego, a pólvora, a victoria. Entonces, saliendo en medio de la prueba, ¿qué vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir nosotros de allí? Con fe. Porque Él nos dio la victoria en medio de la prueba. Con fe, fortalecidos. Algo tan sencillo. En medio de la prueba salimos fortalecidos.
salimos con fe. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se gozan o no se gozan en medio de las pruebas? Yo me ando gozando en medio de una. No me he quejado. Me ando quejando, me ando gozando. Porque me digo, entonces va a llegar el milagro que Ana me dijo que va a llegar. Pero la tengo que vivir. Ustedes no tienen ni la menor idea. Y la tengo que vivir. Y ella la está viviendo conmigo. Ni mis padres saben. Ni mis suegros saben. Pero callado. Porque he entendido que cuando viene una prueba a nuestra vida, es porque viene algo mayor. Es porque viene algo mayor. Y no es que sea la prueba que me toque mi vida, que esté lastimado. No. Es que cuando Dios tiene algo para nuestra vida, Él tiene que enderezar cada área de nuestra vida. Y es necesario pasar ahí. Pasar por esa área. Para que un día lleguemos a ser un buen mayordomo. Entonces esta paciencia, esta que dice allí, va a producir en ti constancia, resistencia a la adversidad, constancia a venir a la iglesia aunque te estés muriendo. Siempre lo he dicho, aunque te estés muriendo, ven a la iglesia. Nunca dejes de congregarte, porque el día que dejes de congregarte, te va a costar regresar. Eso va a producir en nosotros fe. ¿Ustedes creen que yo soy el único que está pasando una buena? No. Aquí hay un montón pasando la misma que yo ando pasando. Una buena, calladito. Cuando dejes de quejarte, llegará la victoria. No debemos de quejarnos y dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Henry, te va a tocar el martes predicar de paciencia. Bendita paciencia toda la semana, la Ana y yo. Le digo, hermana Yolanda, no sé si la hermana Yolanda tuvo aflicciones esta semana de paciencia. Le digo, ahí te está siendo probada tu paciencia, Ana, le digo. Vamos a predicar de eso. La paciencia perfecciona el carácter cristiano. Es lo que más necesitamos, carácter. Ay, yo soy un hombre. Y yo lo veo. Y yo digo, bueno, sí es hombre. Tiene hormonas de hombre. Cuerpo de hombre. Pero en la actitud y el carácter parece un niño. No tiene carácter. Perdone, hombres. Pero los hombres que siguen a Cristo no andan con niñerías. Los hombres que siguen a Cristo le sirven en totalidad. Hay mujeres con ovarios, con cuerpo de mujer, pero parecieran como mi niña Abigail que andan gateando. Hemos venido a trabajar. ¿De qué nos vamos a quejar? Nos gusta compartir, está bueno compartir. Yo no digo que no, pero también vengamos a buscar la presencia de Dios. Vengamos a pagar el precio. Vengamos, llenémonos de Dios. Trabajemos para el reino de Dios, tanto los hombres como las mujeres. Pero algo les voy a decir, varones. Hasta el día de hoy, aunque ustedes oigan, porque no son sordos, no somos sordos, que las mujeres trabajan más que los hombres, yo no he dejado de creer que estos hombres se van a levantar y vamos a trabajar. Yo no he dejado de creer eso. ¿Saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque los hombres somos una locomotora.
O se dice la palabra locomotiva, locomotora, somos un tren. Eso es lo hermoso de Dios, amén. Que usa a unos que no sabían hablar español para predicar. Eso es lo hermoso del Señor. Que usan uno que cuando pasaba en la clase se ponía rojito como un tomate y sudaba. Yo cuando tenía que llamar para mi teléfono, cuando tenía 16, 17 años, mi hermano me decía, ¿y por qué estás sudando? Le digo, porque estoy nervioso. Me dice, pero no te ve. Le digo, sí, pero es que no me gusta eso. Y a ese hombre hoy, imperfecto, que habla mal, Dios usa por su misericordia, amén. Porque Él usa a quien a Él le plazca. Y en eso yo me gozo en mis errores, amén. Esta paciencia, Jupomone, es la que no se rinde ante las circunstancias. Misael, ¿te has rendido ante las circunstancias? No, no tendrías. Hermano Mario, ¿se ha rendido ante las circunstancias? Podemos caer, pero aquí está hoy. Hermano Julio, Gerson, podemos caer, pero aquí estamos. Todos. Esta mañana yo le decía a una persona, dice la Escritura, 7 veces cae el justo, mas Jehová siempre lo levanta. Siempre. Dice, ni sucumbe ante la prueba. Yo ya les he contado yo he caído muchas veces. Muchas veces. Pero hay un altar donde yo me puedo arrepentir. No somos perfectos, no hay perfecto aquí. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociada a la esperanza. La segunda paciencia que se encuentra en Gálatas, si lo pueden poner, es una actitud mía, propia a la persona, con respecto al prójimo. Esta paciencia no es la de soportar y aguantar, es una actitud mía. Y aquí viene lo que decía mi hermana Yolanda el viernes, porque el fruto se divide en 9 partes. Las 3 primeras es la obra del Señor en la vida del hombre. Él es el que da amor, el que da gozo, el que da paz cuando no lo hay. Las otras 3 es como yo voy a convivir, cómo vamos a convivir los unos a los otros. Con paciencia, con benignidad y con bondad. Y las 3 últimas son de nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seremos mansos? ¿Tendremos dominio propio? Y me ayudan con el 9. ¿Tendremos fe? Eso depende de ustedes si tienen fe. Depende de mí si yo quiero tener dominio propio. Porque para tener fe, tengo que leer la palabra. Para ser manso, la palabra lo hace, la mansedumbre. Y el dominio propio es aplicar la palabra. Gozo, paz y amor, Él nos lo da. Cuando no hay gozo, llegó el del gozo. Cuando éramos despreciados y no había amor, llegó el que da amor. Cuando había aflicciones, desesperación, llegó el que da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pero Él mismo nos dice, para poder convivir juntos, deben de tener paz. Deben de tener, paciencia. No la que se aguanta. No. Paciencia es la actitud mía con respecto al prójimo, que se relaciona a la longanimidad. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos leído esa palabra porque está en la Biblia, pero somos de los que, y hay que tener longanimidad, y seguimos leyendo, y como no entendimos lo que dijo la palabra, porque no nos detuvimos a leer, a escudriñar. Pero la longanimidad es una estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo. Es algo propio a nosotros. El desánimo, cuando nos viene a visitar, es porque ya no hay ánimo en nuestra vida.
Y si ya no hay ánimo en nuestra vida, es por algo. Es porque ya no hay paciencia. Porque cuando hay paciencia, hay perseverancia. No puede llegar el desánimo. Pacientemente esperaré en Jehová. Ay, hay que aguantar, hay que ser constante. Voy a seguir yendo a la iglesia, pase lo que pase. Un hombre definió la longanimidad de la manera siguiente: un prolongado aguante mental antes de dar lugar al enojo. ¿Cuántos aguantamos antes de enojarnos? Dice la palabra así: airados, pero no pequéis. Me puedo enojar, pero sin pecar. El problema es que nos enojamos y en la mente ya pecamos. Ese es el problema. La longanimidad no es más que la misma virtud de la paciencia, pero que aguanta, que soporta con gozo ese dolor infligido por otro, sabiendo que ese dolor producirá un bien que tardará a llegar. Como un dolor producido por otro, que va a producir un bien, pero que tardará a llegar. Pero yo no soy sadomista. Yo no me voy a gozar de algo que va a llegar después. Pues sí lo hacemos, y todos los días. Y les voy a enseñar por qué. Porque dice que hoy vivimos y la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Pero sufrimos. Sufrimos. En este caminar vamos a sufrir. Pero cuando llegue nos vamos a gozar. Entonces sí estamos soportando, ¿verdad? Sí estamos soportando. La venida del Señor hoy sufrimos sabiendo que un día seremos recompensados. Entonces tiene sentido cuando dice, sabiendo que ese dolor producirá un bien que tardará a llegar. Una mujer tiene 4 hijos. Póngale que tenga 12 hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seguiditos. Esa mujer sufre. Con 12 niños y yo con 3, a veces me quedo solo y ya. Y con 12. Pero ella sabe que cuando ellos van a crecer, ese sufrimiento va a producir un gozo en su vida. Ella nunca estará sola. Bueno, espero que nunca esté sola. Y que la vayan a visitar y que cuiden de ella. Cuando yo tuve mi hija, me dijo uno de mis primos, esa es la que te va a cuidar cuando estés enferma. Yo dije, Señor mío. Pero en veces es verdad, el hombre es descuidado. Es verdad. La tolerancia se asemeja a la paciencia, macrotomía. Dice, no es una debilidad ser tolerante, es una virtud. Digan, pero ¿cómo, Henry? Es que hay cosas en las cuales debemos de ser tolerantes, pero hay otras que no. No le va a estar tolerando un par de trompones del esposo, ¿verdad? No, usted ahí ya no es tolerante, usted ahí hay un problema ahí. Pero hay otras cosas que sí hay que ser tolerantes. Está el hermano que pique el hermano, y uno está ahí, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame con este hombre, cámbialo, transfórmalo. Y llega el momento, decimos, Señor, llévatelo para otra iglesia. Dejó de ser tolerante, porque la Biblia dice que nosotros debemos de cargar a los más débiles. Si usted es fuerte, aguántelo. Aquí hay un montón que me han aguantado a mí y un montón que yo he aguantado también, porque es viceversa. Me han aguantado y yo los he aguantado en el amor de Cristo, porque somos una familia. Somos una familia de verdad. Mi mamá me dijo ayer algo que me afectó, amén. Me dijo, si la gente supiera que él es tu hermano, no se dieran cuenta que no es tu hermano. Y eso lo tengo aquí, porque soy demasiado duro con mi hermano.
con mis hermanos, demasiado exigente hacia ellos. Y ella tiene razón. Si ustedes me vieran como yo soy con ellos, nunca se dieran cuenta que ellos son mis hermanos. Y por tanto yo los amo y los quiero. Pero hay cosas que era para mí el mensaje. De ser tolerante hacia su vida de ellos. Y de poder comprenderlos. Que yo estoy en la luz. Y que ellos están batallando para llegar a la luz. Y por eso se los quería compartir, amén. Y yo me dije, no puede ser posible que venga a predicar y que ayer casi lo he hecho de la casa, digo yo. No le eché, se fue solo. Pero, y dije yo, Y esta mañana estaba enfermo, amén. Y fui a orar por él, amén. Y nomás llegué a orar por él, hubo un pensamiento que pasó, hipócrita. ¿Ustedes quieren que es Dios que me está diciendo hipócrita o es el enemigo? El enemigo, porque yo iba a orar por él y me gozo haber podido orar por él. Me gocé poder orado por mi hermano, amén. Así son ustedes también, amén. Esto no estaba en el tema, amén. Que muchos de ustedes o muchos de nosotros tenemos familia, hermanos, que no queremos arreglar. Y decimos, hoy no, mañana. Dice, aunque el mundo lo ve así, no lo es. Es una virtud ser tolerante. Porque nosotros tenemos nuestro Dios que hace justicia por nosotros. Así como le somos tolerantes las ofensas, las humillaciones en el trabajo, seámoslo también para Cristo, amén. Y seamos mejor todavía. Dice, la tolerancia produce en ti una compasión por los otros. Aunque sabes que no tienen razón, no agarras lucha con ellos. Ahí donde yo le digo a Ana, yo soy tolerante, no soy paciente. Aunque la gente quizás no me entienda, no agarro lucha. No agarremos lucha. A veces no nos vamos a entender, pero no nos enojemos, no nos entendemos, es todo. No agarremos lucha. Sigamos caminando, sigamos trabajando para el reino. En una ocasión me dijo este hombre así, me dijo, Henry, a los caballos de carrera, el que corre, él solo corre para ganar. Y a un líder no todos lo pueden seguir. Tú solo camina adelante y tú vas a ver quienes te siguen detrás, esos son los que están contigo. ¿Para qué agarrar lucha? Trabajemos con los que van a trabajar con nosotros, con los que quieren trabajar con nosotros. Y los demás ponemos en práctica la paciencia, macrotomía, amén. Esa paciencia la ponemos en práctica. Dice, para el griego, el hombre grande era el que hacía lo indecible por vengarse. Eso no solo es para el griego, eso es para el hondureño, para el salvadoreño, para el guatemalteco, que el más hombre es aquel que tuvo la última palabra. Pero para el cristiano, el hombre grande es aquel que cuando puede vengarse, rehúsa hacerlo. Ese sí es grande en los cielos y es grande en el mundo espiritual, que cuando camina hay unción, hay poder, porque él no hace lo malo, no hace lo indebido. Nos van a pisotear a veces. ¿Y qué? Cuéntenme después a dónde van a estar esa gente que los pisotearon. Solo cuéntenme. Yo pudiera hablar de menosprecio, yo pudiera hablar de cómo uno es pisoteado, yo pudiera hablar de eso, así como muchos de ustedes pudieran hablarlo. Pero cuando ustedes hacen una retrospectiva de sus vidas y se ven a dónde están hoy y aquellos que los criticaban a dónde están, ustedes van a ver que están mejores que ellos. No es lo que se les desea, pero tenemos un Dios de justicia.
que Él no hace acepción de personas. Él solo hace la balanza. Amén. Dice, la paciencia macrotumilla debe de ser la característica de cada cristiano, de cada miembro de la iglesia. La pregunta es, ¿esa característica vive en nosotros? Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿esa característica vive en ustedes? De ser cristianos tolerantes, de ser cristianos que, aunque hablen de nosotros, seguimos adelante, no nos enojamos. Yo tuve en un momento una conversación con mi pastor, amén, con su pastor. Y yo le estaba comentando algo a él. Y él me dijo 3 cosas. Aquí las tengo también. Me dijo, Henry, van a haber personas a quien tú le vas a dar tu confianza. Van a haber personas a quienes no les vas a dar confianza. Y va a haber un tercer grupo de quienes te tienes que cuidar. Y tiene razón. Y he aprendido que del tercer grupo es con quienes más tengo que estar. Y así es como cada uno de nosotros debemos de ser. Con el tercer grupo es con quienes más debemos de compartir, para que lo que nosotros portamos cambie su vida, los transforme, los direccione a otro camino. Él no me quiere, allí me voy a acercar. ¿Para qué voy a ir a ver el hermano que me quiere? Siempre me va a querer. Voy a ir a ver a aquel que no me quiere. Hoy estaba con Abigail y me dijo alguien, me lo dijo porque me conoce y tiene confianza. Y era sido otra, quizás no me lo hubiera dicho. Le digo, Abigail, me dice, sí, pero que no sea como el papá. Y le digo, sí, que no sea como el papá, le digo, porque el papá es bien feo, le digo. Debe ser como la mamá, le digo, de un carácter bien amoroso. Porque el papá es diferente. Pero en eso me gozo, que yo veo el cambio que Él está haciendo en mi vida. Que yo puedo ver que yo no soy el mismo hombre que entró a esta iglesia hace 17 años. Tengo mis defectos. Un día estaba hablando con Ricardo, no voy a decir lo que estábamos hablando, pero le estaba comentando algo y me dijo, es que todo va bien, pero llega un momento donde dices una palabra que no tendrías que decir y la regaste toda. Y le digo, tenés razón, Ricardo. Tengo que tener cuidado en lo que yo voy a decir. Porque yo creo que todo el mundo me llega a entender, pero no es así. Yo sí entiendo lo que yo digo, pero cómo lo recibe el otro que está oyendo es otra cosa. Dice, sin paciencia los hombres no pueden andar dignamente en su llamamiento cristiano. Que usted es llamado, tenemos un llamado, sin paciencia no podemos andar. Profeta, sin paciencia no puede ser profeta. Ujier, servidor, sin paciencia usted no puede ser un servidor. Usted va a dañar a la gente. Predicador, sin paciencia usted no puede predicar. No puede. Porque ¿cómo vamos a aplicar de paciencia si no tenemos paciencia? ¿Cómo vamos a hablar de robar y somos ladrones? ¿Cómo vamos a orar de diezmar, ofrendar, sembrar y no lo hacemos? ¿Cómo vamos a cantar y adorar y tocar instrumentos, pero en mi casa, una tumba que no se oye nada? Porque el adorador en todo tiempo, yo oigo al Samuelito cantando lo que no tiene que andar cantando. Le digo, Samuel. Y le digo, Ana, espero que Samuel cuando crezca cante así como cante. Que cante alabanzas del Señor. Canta sus cositas, sus coritos, ¿verdad? Pero así como es, yo quisiera que sea todo el tiempo. Dice, no puede existir compañerismo cristiano sin macrotumía. No puede existir compañerismo entre nosotros si no está esa paciencia que nos vamos a aguantar el uno al otro.
pero una paciencia de verdad, no una paciencia de mentira. Dice, la macrotomía de Dios, la longanimidad de Dios, la tolerancia de Dios fue la que en los días de Noé esperó hasta que el arca fuera construida. Yo les dije que él era tolerante, porque el arca no se hizo ni en 1, ni en 2, ni en 10, ni en 20 años. Tardó años, más de 100 años. Tardó. ¿Es tolerante Dios o no? Y en ese tiempo los hombres no vivían 70 años, ¿verdad? Vivían muchos años. Pero él fue tolerante. E incluso así, dice la palabra, que solo 3 se salvaron. 8. Pongan cuidado. 8. Fueron 8 que se salvaron. Dice, esa misma macrotomía, paciencia, fue la que hizo posible nuestra salvación. Un Dios tolerante a mis errores, a los suyos, a los nuestros. Porque como iglesia también cometemos errores, individual y en conjunto. Que llegan los nuevos que van llegando, y en vez de darle amor, va de lejitos. No va llegando, amados. Acerquémonos a ellos, saludémonos. No podemos cometer los mismos errores. La verdad. Yo hasta el año pasado lo puse en práctica. Ese soy yo. Porque llegó Anita y me dijo, Henry, están llegando muchos hombres y tú ni los vas a saludar. Y yo le dije, ok. La verdad. ¿Saben por qué? Porque mi esposa es mi ayuda idónea. Y si ella ve los errores míos, ella está ahí para decírmelos. Un hombre de Dios no se construye solo. Siempre hay una esposa a su lado. Siempre. Siempre. Hombres, para eso tenemos una esposa. Para que nos aconseje lo que no podemos ver. Para tener una buena relación como pareja. Esposos que andan como perro y gatos, ¿verdad, pastora? Peleando. Dice, la gran responsabilidad que recae sobre el cristiano es ser tan paciente con su prójimo como Dios ha sido con él, con nosotros. ¿Con quién Dios ha sido bien paciente en esta iglesia? Yo quisiera que levantara su mano, yo los quisiera ver. Todos. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda el amor, la gracia. Él es bueno, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota. Porque eso es lo hermoso de Dios, amén. Que nosotros estamos tan seguros de las cosas hasta que Dios viene y le da la vuelta a la moneda. Dice, de acuerdo a una historia hebrea tradicional, Abraham estaba sentado afuera de su tienda una noche cuando vio a un hombre viejo, cansado por su edad y jornada, caminando hacia él. Abraham se levantó y corrió para saludarle y le invitó a llegar a su tienda. Allí Abraham lavó los pies del viejo hombre y le dio comida y bebida. El viejito inmediatamente empezó a comer sin orar, sin orar o declarar una bendición alguna. Así que Abraham le preguntó, ¿no adora usted a Dios? El viajero viejo le respondió, diciendo, yo adoro solamente al fuego y no tengo reverencia hacia ningún Dios. Cuando Abraham escuchó esto, se molestó bastante, así como nosotros.
que vamos, queremos evangelizar, le llegamos, nos acercamos a alguien, dice, yo no adoro a Dios, yo creo en esto. Y dice, Abraham escuchó esto, se molestó bastante y agarró al viejo por los hombros y lo echó fuera de su tienda al aire frío. Así como hacemos muchas veces también nosotros, que el hijo no quiere escuchar el consejo del papá y uno en vez de, venga para acá, váyase entonces de la casa, váyase para allá. Dice, cuando el viejito había partido del lugar, Dios llama a su amigo Abraham y le pregunta, ¿dónde está el viejo extranjero? Abraham replicó, yo lo eché fuera porque no te adoraba. Dios contesta, he sufrido a este viejito por unos 80 años a pesar de que me deshonra. ¿No pudiste tú aguardarlo tan solo una noche? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que cómo puede ser que Dios aguante tanto a la gente que no le conoce. Y nosotros como cristianos, que siempre Él nos aguanta todos nuestros errores, cuando nos acercamos a alguien o alguien se acerca a nosotros y no piensa como nosotros, lo desechamos. Por tanto, Dios nunca desechó a ese hombre, porque le sigue buscando. Nosotros hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros queremos que el hermanito que venga a la iglesia, él ya sepa todo. Él ya sepa que se tiene que sentar, tiene que cantar, tiene que alabar, tiene que adorar. Queremos gente perfecta. Todos los que van a venir son imperfectos. Y nosotros somos gente imperfecta, que caminamos con un Dios perfecto, que nos va perfeccionando. Es la verdad. Viene el hermanito y va llegando, tiene 3 días en la iglesia y lo encuentra, el hermano está fumando afuera y ya lo vemos mal. Pero dejen que el Espíritu Santo haga la obra en su vida, que lo empiece a transformar, a cambiar. Llega el hermano y el hermano ya tiene 10 años en el camino del Señor. El hermano tiene 10 años en el camino del Señor y aún el hermano no ha cambiado. Sigue diciendo malas palabras, tiene actitudes malas y nosotros lo criticamos por eso. Por tanto, Dios lo aguanta. ¿Quién soy yo para criticarlo? ¿Es que ya tendría que haber cambiado? Sí, ya tendría que haber cambiado. Pero si no quiere cambiar, eso es entre él y Dios. ¿Cuál es mi trabajo mío? Es solo orar por él. Es de darle el amor que él se merece tener. El mismo amor con el cual todos nos merecemos tener, que es el amor de Cristo. Eso es todo. Dios no hace acepción de personas, porque al final dice la palabra así: mire que el que cree ser salvo, que se limpie; que el que cree ser santo, que se santifique más. Muchos de nosotros creemos ser salvos y al final quizás van a haber sorpresas. Quizás van a haber. Yo espero que no, ¿verdad? Porque en vano sería mi fe, tanto trabajo, estar allí. Porque si no entendemos la paciencia, ¿cómo vamos a entender la misericordia de Dios? ¿Entienden? Si ni la paciencia entendemos, mucho menos vamos a entender su misericordia. Esa es la verdad. Pero somos rápidos a hablar. Somos rápidos a todo. Pero Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Dice, este fruto es la evidencia de que uno está controlado por el Espíritu y no por la carne. Entonces, ahora, si aquí no somos tolerantes, no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Quiere decir que si no hay amor, ya. Si no hay gozo, un cristiano sin gozo, hay un problema. Si no hay paz, si no hay paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue ahí la templanza, ser mansedumbre, dominio propio, andamos en la carne. Pero no hay problema si andas en la carne, porque Dios está a la par tuya.
Y Él va a hacer la obra en tu vida si tú le abres tu corazón completamente. Para David, en la última parte de su vida, fue la paciencia macrotumía que dictó su vida. En la última parte de su vida, cuando él comete un error, porque él cometió un error, y llega Natán a amonestarlo, tuvo esa sensibilidad de parte de Dios de poder reconocer su error. Habemos muchos cristianos que no aceptamos que cometemos errores. Cometemos errores con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la iglesia, y no lo aceptamos. David puso esa paciencia a prueba cuando llegó a Amnón y tocó a Tamar, su hermana. La violó. Que padre no se hubiera frustrado. Yo prediqué de esto, ya no me acuerdo cuántos, pero fue este año. Y yo dije que por no haber hecho nada, sucedió lo que pasó. Pero aunque él hubiera hecho algo, ya había habido una palabra lanzada contra su vida, que su familia iba a sufrir las consecuencias de su error, que hiciera o no hiciera algo. Pero como no había visto la paciencia, no entendía que David ya en esa etapa de su vida, conforme al corazón de Dios, ya quizás él lo miraba de otra perspectiva, porque tiene 2 hijos. Va a reprender a uno y sabe ¿qué hacer? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiéramos hecho? La rebelión de Absalón hacia su padre, que se levanta a sus hijos. ¿Cuántos hijos no se han levantado contra el padre y le pega al padre? Y el padre se queda callado, porque ya algo está producido en su vida de parte de Dios, que aún el padre dice: no me toquen al muchacho. Todo el mundo lo quiere matar, pero el padre sigue siendo padre. No me toquen al muchacho. Dios sigue siendo Dios y es tolerante con nuestra vida y sigue diciendo: no me toquen al muchacho, no me toquen a la muchacha, cuidadito, porque hay algo sobre su vida. Hay un llamado en sus vidas, no importa la edad. Siempre digo, hermano Julio, no importa la edad, hay un llamado sobre su vida. Hay un llamado sobre su vida, hermano Mario. Hay un llamado en nuestra vida. No hay edad para decir: ya no puedo, es imposible. Hay un llamado en nuestras vidas. La paciencia macrotumía es el resultado de la paciencia hupomone. La paciencia de Gálatas es el resultado de la paciencia de la paciencia de Santiago, de Gálatas, es el resultado de la paciencia de Santiago. Y lo vuelvo a repetir: la paciencia de Gálatas es el resultado de Santiago. Si no hay Santiago, no hay Gálatas. Porque primeramente debo de pasar la paciencia de Gálatas, de aguantar, de soportar las pruebas. Y es de Santiago, perdón. Y esas pruebas de Santiago van a producir en mí la paciencia de Gálatas. Que pase lo que pase, sigo caminando. Que pase lo que pase, mi prójimo ya yo lo aguanto, lo soporto. La paciencia de Santiago es la que cuando viene mi hermano y me da una ofensa, me critica, murmura de mí, dicen: cállense, dice hermano, díganle que pare de hablar, mucho pregunta, mucho habla, porque les hablo de mi vida, que eso decían de mi vida. Cállenlo, mucho pregunta, mucho habla, cree que siempre tiene la razón, pero es mi culpa si tenía la razón. Es mi culpa si el maestro estaba equivocado y la gente no se daba cuenta que el maestro estaba equivocado. No es mi culpa. Pero cuando alguien está ahí y molesta, te va a molestar, pero esas ofensas hoy hacen de mí el hombre que puede caminar y decir: no importa si hablan de mí, no importa, el fruto de la paciencia está sobre mi vida. Yo llego, no importa, la hermana no me quiere, no importa, yo la amo. Me critican, me juzgan, no importa, yo como contigo. Te muestro quién yo soy. Aprende a conocerme a mí antes de juzgarme. Aprendamos a conocernos nosotros mismos antes de juzgar al otro.
Juzgamos por lo que vemos y no por lo que sabemos. Eso es lo que debemos de empezar a hacer. A llenarnos de paciencia de Santiago. A decir, ok, Señor, tengo que tener por sumo gozo cuando me están criticando. Tengo que tener por sumo gozo cuando la gente habla mal de mí. Tengo que tener por sumo gozo cuando me ven raro. Porque yo sé que ese gozo va a producir paciencia del fruto del Espíritu sobre mi vida. Nunca entendí el hombre que se sienta en esta silla. Ustedes saben quién es el hombre que se sienta en esta silla. Y siempre dije, no tiene carácter. Y yo se lo dije a él, porque no soy hipócrita. No tiene carácter. ¿Por qué deja que acá pasen las cosas así? ¿Por qué deja que la gente diga así? ¿Cómo hace para tener tanto amor? Ahora lo entiendo. Tiene la paciencia de Gálatas. Porque la de Santiago hace muchos años atrás ya la había aguantado, ya la había soportado. Ahora entiendo por qué el hombre puede hablar y ser pasible, ser paciente, que nada lo toca. Me voy porque quiero abrir mi iglesia. Vaya con Dios, abra su iglesia y va a predicar allí. Digo, ¿cómo le hace? Yo no pudiera, porque no entiendo eso. En una ocasión le digo, Ana, es fácil venir aquí y decir mi pastor, mi pastor, y hablar del pastor y mi pastor. Pero ¿a dónde estabas cuando el pastor te necesitaba? ¿A dónde estás? Porque yo sigo aquí sentado viendo a mi pastor, esperando a mi pastor. Aquí estoy sentado. ¿A dónde? Mi pastor. No, el pastor es en medio de las pruebas, en medio de la aflicción. Es donde le presentamos esa paciencia. Pase lo que pase, usted sigue siendo el pastor. Cometa errores, usted sigue siendo el pastor. Porque el hombre es malo. El pastor comete un error, la gente se lo come vivo. Yo le digo, Ana, me tengo que cuidar. Nos tenemos que cuidar, Anita. Así se lo digo, yo no tengo pena, hermanos. Porque un error comete el hombre de Dios y el pueblo se lo come. El pueblo se lo come. Un error cometió David y seguimos hablando de ese error, que la vio hermosa en el techo. Nunca olvido lo que me dijo una ocasión el pastor en una reunión. Las almas no son mías, Henry, son de Cristo. Tanto que le costó traerla a la casa y nosotros la vamos a dejar ir. Qué hombre tan sabio. Dice, el resultado de la paciencia que fue trabajada en medio del dolor, del sufrimiento, de las críticas, de las traiciones. Pero sí suceden, amados, en medio de la iglesia, las traiciones. Y son necesarias para perfeccionar el hombre de Dios. No las queremos, pero cuando suceden, por algo suceden. Yo le dije y siempre he dicho, toda mi vida cuando llegué a los caminos de Dios, yo oí una palabra que le dieron a Nana. Ya en ese tiempo ya me gustaba, yo hablaba con ella. Y le dieron una palabra a ella que le dijeron, tú vas a ser pastora. Si ella no la creyó, yo la creí más que ella esa palabra. Yo dije, eso es mío. Toda mi vida yo he dicho aquí, lo he dicho muchas veces, yo quiero ser pastor. Los que me conocen desde hace 17 años saben que he dicho, yo voy a ser pastor, yo quiero ser pastor, lo he dicho. Y me dicen, no sabes lo que pides, no sabes lo que pides. Y llegó un momento dado en mi vida donde dije, ya no quiero ser pastor. Demasiado difícil trabajar con la gente. Me dijo el pastor en una ocasión, Henry, tampoco estás obligado, si no querés, no. No era lo que yo quería oír, ¿verdad? Yo quería que tuviera lástima de mí. Y yo dije,
Dentro de mí yo dije, no, pero yo sé que ese fuego que está dentro de mí consume mis huesos. Aunque yo me quiera callar, ese fuego que está ahí, ese fuego está ahí. Los engaños, la soledad, las murmuraciones, las ofensas, los chismes. Cuando tú piensas o pensabas que Él no estaba trabajando, en cuanto más trabaja en ti, en medio de tu desierto, Él estaba o está forjando un carácter tolerante que no se enoja ni se ira, sino que intenta buscarle el lado bueno a lo malo que le hacen para amar a los demás. Hay que poner eso en práctica, que el que nos hace mal, pagarle por bien, con bien. No porque yo lo diga, porque aquí está escrito. Como dice el pastor Oscar, si la palabra lo dice, para amar a aquel que te hace daño. Según de Tesalonicenses 3:5 dice, ya vamos a terminar, amados. Según de Tesalonicenses 3:5 dice la manera siguiente, amén. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine nuestro amor a Dios y a la paciencia de Cristo, porque Cristo fue paciente, paciente hasta la cruz del Calvario. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues, hasta el 17, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, hasta el 17. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, si perdonamos y hacemos lo que Él nos dice, somos vestidos de amor, del vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, hagámoslo con paciencia, vestidos de paciencia. Y esa paciencia que dice vestidos de paciencia, no es la paciencia de Santiago, es la paciencia de Gálatas. Quiere decir que esa es una vestidura que podemos portar. Y si es una vestidura que se puede portar, quiere decir que no todo el mundo porta esa vestidura. Pero por medio de Cristo, Él nos puede entregar una vestidura propia a nosotros. Porque sus pruebas son sus pruebas y las mías son las mías. Pero esas pruebas van a producir en nosotros una nueva vestidura de paciencia. Muchos decimos, hoy no, mañana lo voy a hacer. Es hoy que Dios te dice que seas paciente, que perdones, que te pongas a cuentas. No es mañana, hoy. Muchos de los que estamos aquí hoy tenemos problemas en el hogar, familias fracturadas, enojos entre hermanos. Es hoy que se tiene que arreglar, no mañana. Hay disensiones en medio de ustedes hoy, arréglenlo hoy.
porque mañana no van a saber si están vivos. Solo que tenemos tan segura la vida como si fuera nuestra, pero no es nuestra la vida. La verdad es esa, que la vida no es nuestra. La vida es de Dios. Pero antes de arreglarse con el prójimo, arreglémonos con Dios. Porque ¿cómo vamos a arreglarnos con el humano y no con Dios? Si Dios es el que lo sabe todo. Él es bueno. ¿Cómo está tu vida? Esa es la pregunta que te hago hoy. Hoy, no mañana, hoy. ¿Cómo está tu vida? ¿Te calificas bien? ¿O sabes que andas mal? Hoy, este ser humano que está enfrente de ustedes pudiera llamar a varios que pasen al altar. No porque por mis ojos persuado que andan mal. No, por el Espíritu que da testimonio de ustedes. Que tenemos que arreglar cosas. En la iglesia aparentamos ser algo, pero el de tu casa te conoce. Tu familia te conoce, sabe quién tú eres. Siempre me dicen, Henry, no olvides el llamado, porque nunca lo hago. Pero los voy a llamar. Si hay alguien que no ha conocido de Cristo y quiere entregar su vida hoy, porque reconoce que su vida es una vida impaciente, de impaciencia, una vida impaciente, una vida donde la paciencia no existe, donde no reina la paciencia de Cristo, le invito a que pase adelante. A alguien que no conoce a Cristo. Pero si todos, ya que ya conocen todos a Cristo, entienden, y oigan bien lo que les estoy diciendo, entienden que necesitan paciencia, una vestidura de paciencia sobre sus vidas, pasen adelante. Y vamos a orar por ustedes, para que Dios haga la obra en sus vidas, para que Dios nos ayude a todos nosotros a ser diferentes, para que Dios haga la obra en totalidad en nuestra familia, en nuestro hogar. La anécdota de mi hermano, yo soy duro con él, extremadamente duro, pido demasiado de él, pero tengo que esperar que esté enfermo para ir a orar por él. Tengo que esperar que tener un problema con él para ir a orar por él. Pero eso es lo que estamos esperando, que un hermano se enferme, que un familiar se enferme y para ir a decirle, te pido perdón, amado, te pido perdón, hermano. Una llamada. ¿Quieres aceptar a Jesús? Vamos a orar por ti. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Eudris. Vamos a orar por ti. ¿Tú ya aceptaste a Jesús como tu único Salvador? Se ponen todos de pie, por favor. Se ponen a orar en comunión. Amén. Tú eres bueno, Señor. Repite después de mí. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y reconozco que en la cruz del Calvario tú perdonaste todos mis pecados. Y que a partir de hoy te entrego mi vida y que yo pueda ser un mejor hombre. Voy a orar por ti. Gracias, Señor, por la vida de este hombre valiente, Señor, que decidió hacer ese paso de fe, Señor, y pasar adelante, no importando quién lo estaba viendo, porque es la necesidad de tu presencia sobre su vida, que tú habías preparado este día para que Él te aceptara en su corazón. A partir de este día, Señor,
sello sobre su vida del Espíritu Santo, que donde sea que Él esté, sea redargüido por tu presencia todo tiempo para buscarte, Señor. Que lo que tú vas a hacer en la vida de este hombre, solo tú lo puedas hacer, Señor. Tú conoces la necesidad de él, Señor. Y tú sabes, Padre Santo,